Tenemos entonces en la unidad 1, como introducción, decimos que cuando queremos dimensionar debemos encontrar o determinar cargas actuantes y estas cargas se van a determinar en función del tipo de mecanismo que pertenezca a la pieza. Por eso es parte de todo lo que vamos a estudiar en esta materia, las cargas que aparecen en los distintos mecanismos. Estas cargas van a dar lugar a esfuerzos normales o tangenciales y a su vez van a dar lugar a momentos flectores, momentos torsores. Los esfuerzos al actor sobre una sección van a generar una acción que tienden a deformarlos y el material va a reaccionar con una tensión. O sea, decimos que la tensión va a ser la reacción del material a no ser deformado por cargas externas. Después, la magnitud de esa tensión o de la deformación se va a comparar contra alguna otra característica para verificar que la pieza no falle. Bien, concepto de falla. Nosotros ahora, al hablar de falla, vamos a poder referirnos a varias situaciones, no solamente a que se rompa una pieza, que es la más común cuando uno habla de falla. Podemos hablar, cuando hablamos de falla puede ser que la pieza no se, que la pieza no se rompa, que es lo más usado normalmente. También podría ser que la pieza no se deforme dentro del campo plástico, o que la pieza no se deforme más allá de un cierto límite elástico dentro del campo elástico, o que la pieza cuando vibre, que lo haga dentro de límites establecidos y no entra en resonancia, o que no se acerque a la resonancia, o que la pieza no se gaste antes de una cierta cantidad de horas de servicio. Entonces, todas estas distintas definiciones de falla van a servir para cada mecanismo que vamos a estudiar dentro de la materia. En algunas vamos a hablar de que una pieza no se rompe, en otro vamos a hablar de que un elemento de máquina no se gaste, o que dure una cierta cantidad de horas de servicio, o en otro caso vamos a decir, bueno, que cuando está vibrando, que vibre, pero que no lo haga en los límites que hay peligro de que entre en resonancia. Y así sucesivamente podemos hablar también de que la pieza, bueno, no llega a deformarse dentro del campo plástico y así sucesivamente. Distintas maneras de plantear cuándo podría venir una falla de la pieza y no necesariamente cuando la pieza se rompe, sino que hay otros puntos o hitos que hacen que una pieza o un determinado mecanismo falle sin que uno lo vea roto. Ahí agregué unas fotos de algunos componentes mecánicos. El ejemplo 1 es un piñón cónico helicoidal que transfiere normalmente en esta pieza la potencia o el movimiento entra por un acople que está metido en esta estría y sale por el dentado cónico helicoidal conduciendo a otra corona cónica helicoidal. Acá, por ejemplo, esta es una foto que tengo de esta pieza que se ha deformado dentro del campo plástico, no en el campo elástico, sino en el campo plástico, y se ha deformado, fíjense, de esta manera, más o menos para que entiendan, el manchón estriado llegaba hasta acá, y ustedes pueden ver que el manchón estriado se estaba colocado hasta ahí, y luego hubo una deformación plástica que giró todo esto. Podríamos decir que esta pieza, para este caso particular, no necesariamente se puede haber interpretado que haya fallado. Se podría decir, bien, la pieza siguió funcionando, se desplazó o rotó esto las secciones, pero la pieza siguió transfiriendo potencia. En otro caso en particular, podría suceder que ya la pieza no cumple la función para la cual fue diseñada,
si tuvo una deformación plástica. En este caso pongo la foto de esta pieza que pude ver personalmente alguna vez y bueno, que tuve que rehacer en la fábrica y bueno, y me quedó la foto de esta pieza. Después pongo acá en el ejemplo 2 piezas elementos mecánicos o piezas que se rompieron, que se rompen. Por ejemplo, tenemos un resorte con la distorsión, tenemos manivelas, tenemos el pedal de una bicicleta, tenemos una rueda dentada, que se rompieron los dientes en la base, tenemos un piñón de cadena, se rompió. Acá las piezas se han roto. Al romperse directamente, ustedes pueden ver que estas piezas dejaron directamente de cumplir la función, porque esta perdió 2 dientes, no puede seguir transmitiendo movimiento, esta perdió un diente y no puede seguir transmitiendo movimiento. En el ejemplo 3 tenemos una unión de piezas soldadas que se rompe, que esa es otra unidad que vamos a estudiar, soldadura, y se puede ver que aparentemente esto, levanté una foto de internet, sería el cuadro de una bicicleta que se ha roto la soldadura y el elemento de unión de 2 piezas. En el ejemplo 4 les puse un ejemplo de piezas o elementos mecánicos que fallan, pero no necesariamente fallan cuando se rompen, sino que fallan cuando se gastan, porque tienen una vida útil, porque están sometidos a fatiga, eso ya lo vamos a ver bien en detalle, pero esto es una cubeta de un rodamiento de rodillos cónicos, con los rodillos cónicos, y pueden apreciar que se ha picado toda la cubeta y los rodillos también están picados. Entonces, por ejemplo, en ese rodamiento, el elemento no se rompió, ni se rompió ningún componente del rodamiento, pero ese rodamiento ya falló porque se ha picado, tiene un grado de pitting, o picaduras o pitting, que se sabe llamar, bastante avanzado, y deja de cumplir la función para la cual estaba diseñada. Eso se transforma en un montón de ruidos, vibraciones y otras cosas en el funcionamiento. Entonces se considera que falló la pieza, porque trabajó una cierta cantidad de horas de servicio. O sea, que cuando diseñamos podemos decir, una de las formas que decimos es que la pieza no se gaste antes de una cierta cantidad de horas de servicio, sería que a este rodamiento no le pase esto hasta una determinada cantidad de horas de servicio que debemos diseñar, calcular o evaluar. Bueno, esto sería la presentación de distintos tipos de fallas. Y bueno, ahora entramos a plantear algo que la verdad que esto ya lo vieron en estabilidad, creo que en estabilidad 1, pero bueno, es para refrescar la memoria y lo agregamos como un agregado al apunte o a la materia, pero acá no hay nada raro, el sistema de tensiones y tensiones directas e indirectas. A ver, esto es algo que ya lo vieron ustedes, ya lo estudiaron, yo lo nombro para pasarlo rápidamente. Es algo que también después lo pueden leer y me consultan si tienen alguna duda, pero todo esto lo saqué de los libros de estabilidad. Nosotros ya sabemos que las tensiones las tensiones que se generan en un punto de una pieza debido a cargas externas reciben el nombre de tensiones directas. Y estas dan lugares a tensiones indirectas, que después las terminamos estudiando en el círculo de Mohs, según las distintas posiciones angulares que tome la tensión. Entonces, para el análisis, se considera una carga Fx normal a las secciones X, que se encuentra aplicada en el horizonte de la sección, y bueno, esa carga va a generar una tensión que es sigma X es Fx sobre Cx, y haciendo pasar por A un plano SU y dándole una cierta inclinación phi, esa fuerza Fx se descompone en una fuerza Fu, que es una componente normal a SU,
y una fuerza T, que es una componente tangencial o paralela a SU. Eso me genera tensiones sigma U en una superficie SU, y reemplazando llegamos a la tensión normal directa para un ángulo fijo. Y lo mismo haciendo las tensiones de corte tau sub U, que es T sobre SU, reemplazamos por cada componente y llegamos a la tensión tangencial indirecta. Si ahora aplicamos una carga FI sobre una sección SI, la carga FI está en una dirección normal a la FX, obtenemos lo mismo, desarrollando la tensión normal indirecta, la tensión tangencial indirecta, y si ahora actúan simultáneamente FX y FI, tenemos un estado plano de tensiones, y las tensiones indirectas resultantes del punto A se obtienen aplicando el principio de superposición de efecto. Entonces se consideran las componentes en X y en Y, las tensiones normales y las tensiones indirectas producidas por las tensiones directas. Estas serían las tensiones tangenciales indirectas producidas por las tensiones directas sigma X, sigma Y. Y vamos a tener las tensiones tangenciales indirectas. Entonces, aplicando el principio de superposición de efecto, consideramos un estado plano de tensiones con tensiones en dos direcciones. Y bueno, aplicamos el principio de superposición de efecto, que es aplicable en todos los fenómenos físicos, para los cuales la relación causa-efecto tiene una ley lineal. Entonces, se puede considerar que los materiales se puede aplicar cuando se cumple la ley de Hooke, que es dentro del periodo elástico. Bueno, este análisis de tensiones es algo que no estoy, digamos, dando un tema nuevo, solamente un repaso de estabilidad. Se puede llevar a lo que es el círculo de Moore. Entonces construimos el círculo de Moore con un sistema de ejes ortogonales que representan en las abscisas la tensión normal y en las ordenadas la tensión tangencial. Esa tensión normal se representa con esta expresión, y la tensión tangencial se va a representar con esta expresión. Entonces esto se lleva a un círculo de Moore. El ángulo alfa del círculo de Moore representa el doble del ángulo que necesita girar el punto para el análisis. Y vamos al típico círculo de Moore, que también no es un tema que, o sea, sé que ustedes conocen. En el círculo de Moore se identifica un punto o estado tensional sigma para el punto A y girado a 90 grados en la realidad y 180 Moore tenemos en A'. Bueno, y esto genera nos permite construir un círculo de Moore donde vamos a tener las tensiones principales, las tensiones normales, las tensiones principales, que es sigma 1 y sigma 2, que son las tensiones normales máxima y mínima, y la tensión de corte máxima, tau máximo o tau mínimo, que representa el radio del círculo. Entonces, bueno, basado en esto se calcula una tensión media, que es el promedio entre sigma X y sigma Y, y donde la circunferencia corta el eje de las abscisas se encuentran las tensiones principales. Sigma 1 es igual a sigma máximo, que es la máxima tensión normal. Sigma 2 es igual a sigma mínimo, que es la mínima tensión normal. Está claro que sigma 1 y sigma 2 en la realidad se encuentran perpendiculares entre sí, y la intersección de una recta vertical que pase por el centro' con la misma circunferencia determinan los valores máximo y mínimo de las tensiones de corte, que sería el radio del círculo. El tau máximo y el tau mínimo, que decimos acá, son iguales por teorema de Cauchy, y esto es igual al radio de este círculo, que es igual a esta expresión,
que es la tensión radio del círculo, tendrá este valor, y las tensiones principales máxima y mínima normales van a ser la tensión media más o menos el radio del círculo. O sea, la tensión media menos el radio del círculo va a ser sigma 2 y la tensión media más el radio del círculo va a ser sigma 1. Entonces se calculan con esta expresión. El ángulo 2 alfa se puede obtener, o 2 phi en realidad, se puede obtener de esta expresión. Entonces la tensión sigma x, la tensión sigma y, la tensión tau van a ser las tensiones directas que tengo. Sigma x, sigma y tau van a ser las tensiones directas que yo tengo en el punto. Sigma 1 y sigma 2 van a ser tensiones principales máximas y mínimas, normales. Son indirectas, porque tengo que girar el elemento. Y tau máximo y tau mínimo va a representar las tensiones tangenciales máximas y mínimas, que en este caso también son tensiones tangenciales indirectas. Bueno, todo esto entiendo yo que es simple repaso, introducción de conceptos que ya tienen de otras materias que vamos a utilizar bastante seguido en esta materia de elementos de máquina, que siempre les recuerdo que es una materia integradora. Entonces utiliza mucha información y conceptos que ya adquirieron en otras materias. Bueno, ahora tengo que entrar a otra parte de la unidad, que es explicar lo que es ensayo de tracción y ensayo de torsión. Antes de entrar a eso, pregunto si lo que expliqué hasta acá, alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que expliqué hasta acá, o está claro, o podemos seguir adelante, o alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. No, profe, está todo claro. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar, o repasar algo que ya conocen, que es ensayo de tracción y ensayo de torsión. Para realizar el ensayo de tracción vamos a tener un estado tensional simple, o sea, significa una tensión normal en una dirección. O sea que tau de tensión directa va a ser igual a 0, sigma i va a ser igual a 0 y sigma x es la tensión directa del ensayo de tracción. O sea, si yo acá tomo un pequeño elemento, en un punto A voy a tener sigma x, sigma y no va a existir y no va a existir tau. Si yo hago el círculo de Moore, ese punto A está representado acá, en este punto, por el círculo de Moore, donde tiene una tensión directa sigma x, que a su vez es la tensión principal máxima. La tensión principal mínima, o sigma i, coincide con 0, y la tensión de corte máxima indirecta va a representar el radio de este círculo, cuyo diámetro es el valor de sigma x. Esas tensiones que van a actuar sobre la probeta van a generar deformaciones y podríamos hacer un gráfico de la tensión versus la deformación específica, la deformación longitudinal específica unitaria, que es adimensional, y en ese gráfico, dentro del campo elástico, que se cumple la ley de Hooke, podemos vincular y decir que esa deformación específica unitaria es el valor de la tensión sobre E, que es el módulo de elasticidad longitudinal.
decimos que por homogeneidad y continuidad del material será constante este épsilon para todos los puntos de la probeta, y el área de este diagrama nos da la energía de deformación, o representa la energía de deformación, y si la divido el volumen nos da la resiliencia, que sería el producto de la tensión por la deformación específica unitaria, sobre 2 sería la energía de deformación, el área de este triángulo, a su vez epsilon x igual a sigma x sobre e, entonces reemplazo y me queda que la energía de deformación queda representada acá como energía de deformación por unidad de volumen. Denme un minuto. Entonces, son datos que podemos obtener del ensayo de tracción o parámetros que podemos obtener del ensayo de tracción. Entonces decimos que podemos obtener la tensión directa de tracción, que es sigma x, la tensión máxima de corte, que es una tensión indirecta, que es tau x, que es igual a sigma x sobre 2, que sale del círculo de Mohr, para calcular el radio del círculo, la deformación longitudinal específica o unitaria, que es epsilon x, que es sigma x sobre e, y la energía de deformación, en realidad por unidad de volumen, o energía de deformación, que representa por sigma x cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa? Todos estos datos ustedes deben haber estudiado ya en laboratorio de ensayos o ensayo de materiales, estudiaron en profundidad el ensayo de tracción. Nosotros, cuando hacemos un ensayo de tracción, podemos tener en esencia, como dos grandes líneas divisorias, dos tipos de diagrama de tensión versus deformación unitaria en función de la naturaleza del material, que si es dúctil o frágil, va a dar dos diagramas marcadamente diferentes. Para hablar de material frágil o material dúctil, a ver, planteamos acá como una línea divisoria diciendo que cuando la dureza es menor a 40 Rowell cono, el material es dúctil o se puede considerar dúctil, y cuando la dureza es mayor a 40 Rowell cono, el material se puede considerar frágil. Esto es algo cuantitativo, pero el concepto de frágil o dúctil es mucho más amplio que esto, mucho más amplio que esto. De hecho, a ver, podríamos decir que esta división sería para el caso de los aceros. Pero, qué sé yo, una fundición nodular o una fundición gris es un material frágil.
Y si medimos la dureza, no se puede medir con un Rowell cono, se tiene que medir con un Brinell, pero si yo mido la dureza en Brinell de una fundición gris o una fundición nodular que no esté tratada térmicamente o templada, voy a tener durezas de 260 a 350, 380 Brinell, y si a esa dureza en Brinell ustedes la pasan por la línea de equivalencia a Rowell cono, no estoy superando los 280 Brinell a 380 Brinell, 380 Brinell no superan 38 Rowell más o menos, entonces estoy teniendo dureza de 38 Rowell a 30 Rowell y el material es frágil y tiene una dureza menor a 40 Rowell, por eso es una línea divisoria que planteamos que podría ser usada para considerarla en los aceros y no es una línea divisoria tan cuantitativa, sino que también hay muchos fenómenos cualitativos para considerar cuando un material es frágil o dúctil, o se comporta como frágil o dúctil. En un minuto te voy a hacer una anotación en mi apunte para corregir una cuestión. No, bien. Entonces vamos a ver ahora un ensayo de tracción para un material dúctil, un diagrama del ensayo de tracción típico de un material dúctil, como puede ser un SAE 1010, un SAE 1020, un SAE 1045, un SAE 4140, sin tener tratamiento térmico. Está claro que el 1045 o el 4140, si hago un template revenido y lo dejo a 50 Rowell cono, se va a comportar como material frágil, no como material dúctil. Pero bueno, considerando un SAE 1010, un SAE 1020, que es un hierro dulce prácticamente, o un SAE 1045, 4140, que ya el 4140 es al cromo al cromo molibdeno, y es templable, tiene 0,4% de carbono, o el 1045, considerándolo en estado crudo, se comportan como dúctil. Entonces tenemos un ensayo de tracción típico de un material dúctil. Y en este ensayo de tracción para un material dúctil se observa claramente un periodo de fluencia donde el material fluye o cede o se sigue alargando sin que aumente la tensión o la carga a la cual lo estoy sometiendo. Es más, inclusive hasta puede disminuir un poco la tensión. En este periodo ya se entra en un periodo de deformaciones permanentes. Entonces, en un material dúctil, ¿qué consideramos de falla? Consideramos que la falla ocurre cuando la tensión alcanza la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque el material, al alcanzar esa tensión de fluencia, se va a seguir alargando de manera permanente o de manera plástica, sin que aumente la carga, se va a seguir alargando. Y ya ahí se puede considerar que la pieza o el material está entrando en falla sin que se haya roto. Porque luego de ese periodo de fluencia viene un periodo de estricción donde la sección va reduciendo considerablemente. En la probeta del ensayo de tracción se empieza a generar un periodo de estricción y esa estricción se produce por las tensiones indirectas de corte que están a 45 grados, que yo las tengo a 45 grados en un ensayo de tracción. En un ensayo de tracción yo tengo la tensión directa acá en el punto A y a 45 grados, que es a 90 en mor o a 45 grados en la realidad, tengo las tensiones máximas de corte. Ese periodo de estricción
se genera por las tensiones indirectas de corte, que están a 45 grados, y van disminuyendo la sección resistente. Por más que la carga permanezca constante, al disminuir la sección, me aumenta aún más la tensión, porque acá vino la fricción con la fluencia, se achicó la sección, yo dejé la misma carga en la probeta, pero al disminuir la sección, la tensión empieza a aumentar nuevamente y llega indefectiblemente a lo que se llama la tensión de rotura, o el arrancamiento del material donde se rompe la probeta. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llegué a este punto, no aumenté más la carga, se generó todo el periodo de fluencia, se generó la fricción, se achicó la sección, no aumenté la carga, aumentó la tensión y llegué a la tensión de rotura. O sea que la falla arrancó cuando llegué a este punto de fluencia, porque después fue todo producto de haber llegado a la fluencia. O sea que lo que limita la capacidad resistente de un material dúctil sería el límite de fluencia al corte, porque estos materiales son susceptibles al desplazamiento de los granos de su estructura. Entonces, en un círculo de Moore, vos tenés la tensión máxima del ensayo de fluencia, la tensión de fluencia, sigma de fluencia, y va a tener una tensión de corte máxima que va a ser numéricamente la tensión de fluencia normal sobre 2. No son el mismo tipo de tensiones, una es normal y la otra es corte. Pero eso es en esencia el resultado de un ensayo de un material dúctil. En cambio, en un ensayo de tracción de un material frágil, como puede ser un 6045, un 4140, que lo templé, y lo revení, le hice un templado y revenido y lo dejé con dureza mayor a 40 Rowell, o una fundición gris, por ejemplo, fundición nodular, material frágil, el ensayo de tracción va a tener una forma totalmente diferente a la anterior, de un material dúctil. Va a tener una forma, no hay ningún periodo de fluencia visible en este ensayo de tracción, y la rotura se va a producir prácticamente de manera repentina porque no va a haber prácticamente deformación, y esta pequeña parte del periodo que ya no es de proporcionalidad es muy pequeño y aparece la rotura de golpe, o sea, aparece la rotura que falla por una falla física, que se rompe el material. Entonces la falla por rotura va a venir sin causar un periodo de fluencia, o porque es ínfimo o ni se nota, y tampoco voy a ver un periodo de extinción en la probeta, o sea, no voy a ver un achicamiento de la sección. Además, la deformación es muy pequeña, es poco apreciable. Entonces, el material frágil casi no admite deformaciones, ya que la falla se produce antes por la rotura o arrancamiento del material. Esto se produce por las tensiones normales de tracción directa, porque estos materiales son susceptibles a la separación de los granos de su estructura. Entonces se llega a la tensión máxima. Cuando se llega a la tensión máxima es porque llegué a la tensión de rotura, y ahí falló el material frágil. Mientras que en el dúctil se llega a la tensión máxima cuando llegue a la fluencia. Bueno, de la misma manera, y casi con los mismos razonamientos, podemos plantear el estudio de un ensayo de torsión haciendo la misma analogía de todos los parámetros que se encontraron en el ensayo de tracción, que tienen que ver con la tensión directa de corte tangencial, o sea, en un ensayo de torsión, cómo es el círculo de Moore de una probeta que está sometida a torsión. Tiene una tensión de corte, en el punto A va a tener una tensión de corte directa en una dirección y a 90 grados en otra dirección, que son estas dos que se representan acá. Entonces, trazo el círculo de Moore, el centro del círculo de Moore está en el 0 del sistema de coordenadas, y a 90 grados del círculo de Moore y 45 grados del punto de la realidad, yo voy a tener las tensiones normales, sigma 1 y sigma 2, o sea, voy a tener las tensiones normales, voy a tener las tensiones principales normales, sigma 1 máxima y sigma 2 mínima, a 90 grados en Moore y 45
en la realidad y van a tener el mismo valor absoluto que el radio del círculo que está dado por el sigma X o sigma Y que tengan en el ensayo de torsión. Entonces, la tensión directa o de corte tangencial es tau X, sigma 1 es la tensión principal máxima, sigma 2 la tensión principal mínima, que van a ser indirectas. Al realizar el ensayo de torsión, tenemos un estado tensional con un corte puro, por ende, las tensiones directas van a ser solamente tau, y no va a haber un sigma X o un sigma Y. Las tensiones indirectas principales van a ser sigma X igual a sigma 1, sigma Y igual a sigma 2, que son las que tenemos en estos dos gráficos. Esta sigma 1 o sigma X está a 90 grados de sigma 2 o sigma Y. Y estas tensiones de corte generan deformaciones y podemos graficar la tensión tau versus gamma. Dentro del periodo elástico que se cumple la ley de Hooke, existe proporcionalidad entre estas deformaciones y las tensiones y aparece el módulo de resistencia longitudinal al corte, módulo de resistencia al corte, perdón. Entonces, el área de ese diagrama representa la energía de deformación por unidad de volumen y queda expresado por ese tau X, por ese gamma XG, que reemplazando queda tau X cuadrado sobre 2G. Entonces, el ensayo de torsión nos brinda como parámetro la tensión directa de corte, que yo le estoy poniendo en el ensayo de torsión, que es el tau, puede llegar a un tau máximo. Me brinda como dato las tensiones principales máximas y mínimas normales, que son indirectas, sigma 1 y sigma 2. Me brinda como dato la deformación angular unitaria, gamma, y la energía de deformación específica por unidad de volumen, W. También, si yo hiciera un gráfico de tau versus gamma, voy a obtener dos diagramas bien marcados dependiendo de la naturaleza, que si el material ensayado de torsión es dúctil o frágil. Si el material es dúctil, va a presentar un periodo de fluencia grande, como en la tracción, que va a haber grandes deformaciones sin que aumente la tensión. Acá dicen que sin que aumente la tensión. Y luego sobreviene la rotura del material cuando llega la tensión de rotura. Entonces se va a romper a 90 grados. Se va a romper en un plano perpendicular al eje longitudinal porque son sensibles a las tensiones tangenciales, los materiales dúctiles. Entonces va a romper con una sección a 90 grados. Si el material es frágil, no va a tener un periodo de fluencia, no va a haber grandes deformaciones, y cuando alcance la tensión de rotura, se va a romper de manera repentina sin acusar muchas deformaciones. ¿Cómo va a romper a la torsión la probeta si es frágil? Y bueno, va a romper con una forma helicoidal a 45 grados, porque a 45 grados de las tensiones directas de torsión se encuentran las tensiones principales normales de tracción y de compresión. Y los materiales frágiles son sensibles a las tensiones normales. Y estos son los que hacen romper la probeta a 45 grados. A ver si tengo... Bueno, entonces estos son los datos que arrojan los ensayos más clásicos de las características mecánicas de los materiales, que se define un ensayo de tracción y un ensayo de torsión. Bien, ahora voy a entrar a la parte de teoría de falla. Antes de entrar a esa parte,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto que expliqué en los ensayos de tracción y de torsión? No, profe. Bien. Ahora vamos con otra herramienta que ya conocen, que son las teorías de fallas. Tema que ustedes, entiendo, que ya estudiaron en estabilidades. 1 o 2 seguramente ya estudiaron teorías de fallas. A ver, existen varias teorías. No 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Existen muchas teorías de fallas. Nosotros para esta materia vamos a tomar 4 teorías de falla, son representativas para nosotros, para la materia, y vamos a trabajar con 4 teorías de falla. A ver, hay muchas teorías de falla. Hay libros de estabilidad que llegan, cuando estudiaba estabilidad, llegué a ver en un Timoshenko 18 teorías de falla. Timoshenko. Hay millones de formas de teoría de falla. El objetivo es comparar la pieza en estudio con alguna magnitud representativa de la resistencia del material que conforme la pieza. Estas magnitudes salen de ensayos de materiales convencionales, como ser la tracción, torsión, etc. Entonces, las magnitudes que nosotros elegimos para buscar, para utilizar las teorías de falla, y eso nos va a llevar a utilizar estas 4 teorías de falla, son la tensión normal, la tensión tangencial, la deformación específica y la energía de deformación. ¿Qué pasa? Las teorías de falla son criterios para establecer la posible causa por la cual puede fallar una pieza. En una pieza donde exista un estado generalizado de tensiones, un punto de esa pieza podría entrar en falla cuando suceda algo de estas 4 teorías que vamos a estudiar. Cuando su tensión normal alcance la tensión normal máxima que puede soportar, sería la teoría de la máxima tensión normal. Cuando su tensión de corte alcance la tensión de corte máxima que puede soportar, la teoría de la máxima tensión tangencial. Cuando su deformación alcance la máxima deformación específica que puede soportar, teoría de la máxima deformación específica. O cuando su energía de formación alcance la máxima energía de formación que puede soportar, teoría de la máxima energía de formación. ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer va a ser enunciar cada teoría de falla referida a un ensayo de tracción simple o a un ensayo de torsión simple. Y después los vinculamos entre sí. Para esto hay un cuadro de resumen de teoría de falla que agregué acá, pero esto contiene más información que esta. Denme un minuto. Bien, vamos a tratar de ampliar este concepto de teoría de falla. Cuando hablamos de teorías de falla en general, podríamos hablar de teorías que son teorías de falla propiamente dicha o de teorías que son limitativas. ¿Cómo sería esto? Podría ser una teoría de falla propiamente dicha porque la falla se da por tensiones directas
generadas por las cargas externas del ensayo, y son magnitudes que se miden directamente del ensayo. O podríamos hablar de una teoría limitativa, porque la falla se produce por tensiones indirectas, por lo cual se limitan algunos parámetros a valores menores que los máximos. Lo que vamos a hacer va a ser enunciar cada teoría de falla y la vamos a referir a un ensayo de tracción simple o un ensayo de torsión simple. Si la pieza trabaja a tracción simple y referimos las teorías de falla a un ensayo de tracción, con cualquiera de las teorías que adoptemos para dimensionar, llegamos a la misma dimensión. Si la pieza trabaja al corte puro y referimos las teorías de falla a un ensayo de torsión, cualquiera de las teorías que adoptemos para dimensionar nos va a dar el mismo resultado. O sea que los estados tensionales simples, cuando tengo tracción simple a corte puro, los cuatro parámetros limitativos ocurren más o menos simultáneamente. Resulta difícil determinar cuál de ellos termina mandando o originando el comienzo de una falla. En estados tensionales planos, que son estados tensionales dobles o de tensiones en dos direcciones 90 grados, o triples, estados generalizados, los parámetros limitativos no se dan simultáneamente y el que proyecta debe establecer qué considera como parámetro limitativo. Entonces, hacemos un análisis, acá en este cuadro, en este punto, hacemos un análisis de un estado generalizado o de tensiones en el plano, en dos direcciones, que puede tener tensiones en sigma i, sigma x y tau, y eso me va a dar una tensión máxima, que va a ser el radio de un círculo de Moore, y me va a dar una tensión máxima de corte, que va a ser el radio del círculo de Moore, que ya lo sacaron por Moore, y una tensión principal máxima, sigma 1, que va a ser la tensión media más el radio, que ya tienen la fórmula, que son las fórmulas que sacaron del círculo de Moore. Entonces, por ejemplo, planteamos, primer teoría, máxima tensión normal. La teoría de la máxima tensión normal va a tener como una fórmula matemática esta fórmula, que es la máxima tensión normal. Y en un ensayo de tracción, cuando la tensión en el punto alcance el valor de la tensión de fluencia, obtenida en un ensayo de tracción, esta va a fallar. Entonces, decimos la tensión máxima es igual a la tensión de fluencia. Y decimos que una teoría de falla, porque va a fallar cuando se alcance ese valor. Si aplicamos la segunda teoría, que es la máxima tensión tangencial, en un ensayo de tracción, yo cuando hago un ensayo de tracción, mi tensión directa es la tensión normal. Mi tensión de corte o tangencial es una indirecta que va a ser máxima a 45 grados del elemento y que está a 90 grados en el círculo de Moore. La fórmula del tau máximo corresponde a la fórmula de radio del círculo, que es esta. Sigma i es igual a 0 por el ensayo de tracción y tengo que tau máximo deberá ser menor o igual al sigma de fluencia sobre 2. En este caso se dice que cuando la máxima tensión tangencial en un punto no puede superar la máxima tensión alcanzada en un ensayo de tracción. Y esa máxima tensión tangencial alcanzada en un ensayo de tracción está dada por el radio del círculo de Moore, porque es una tensión indirecta, que es el sigma de fluencia sobre 2, en valor absoluto. Entonces se dice que acá, esta teoría, esta segunda teoría de la máxima tensión tangencial aplicada a un ensayo de tracción, es una teoría limitativa, mientras que
La máxima tensión normal es una teoría de falla propiamente dicha, porque cuando llega es porque falló, mientras que esta es limitativa porque se da por un esfuerzo indirecto. La teoría de la máxima energía de deformación específica plantea que la deformación específica para tensiones en el plano es sigma x sobre e menos mu sobre sigma i sobre e, mu es el coeficiente Poisson, y epsilon i es sigma i sobre e menos mu por sigma x sobre e. Entonces, cuando hago el ensayo de tracción simple, epsilon i, a ver, ¿qué sucede? Yo tengo un epsilon x que va a ser igual al epsilon f que corresponde a sigma f sobre e. Acá sigma i es igual a 0, entonces tengo un epsilon x y tengo un epsilon i también que va a ser igual a mu por el sigma x sobre e, todo en negativo, que va a ser igual, para ese sigma i va a ser el epsilon i máximo menor que mu por sigma de fluencia sobre e, todo en valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un ensayo de tracción, tengo una deformación específica en la dirección del ensayo, x, y a su vez tengo una estricción o achicamiento de la sección, que es epsilon i. Entonces vamos a decir, cuando la deformación unitaria en el punto alcance el valor de epsilon f obtenida en un ensayo de tracción, esta va a fallar. Entonces se considera que esta teoría sería limitativa, porque está limitando mientras que si yo voy a la cuarta teoría de la máxima energía de formación, esta es la fórmula de energía de formación para tensiones en el plano. Como sigma i es igual a 0, me queda que toda la máxima energía de formación debe ser menor o igual a sigma de fluencia al cuadrado sobre 2e. Esto es cuando la máxima energía de formación en el punto no puede superar la máxima energía de formación alcanzada en un ensayo de tracción. Sigma i es igual a 0, la máxima energía de formación es esta y tiene que ser menor a esto, la máxima, y por ende decimos que es una teoría que trabaja desde el punto de vista limitativo. Si vemos el ensayo de Disculpe, torsión... profe. Sí. ¿Puede repetir la última? ¿Qué? Lo de la máxima energía de formación. Sí, ¿por qué no supera? No debe, la máxima energía de formación en el punto no debe superar la máxima energía de formación que se alcanza en el ensayo de tracción. Entonces, decimos que la teoría es limitativa. Entonces, si vamos ahora a un ensayo de torsión, la primera teoría de falla que habla de la máxima tensión normal es una tensión indirecta, porque en el ensayo de tracción la tensión normal es la máxima tensión tangencial, que es la segunda teoría. Cuando la tensión tangencial en el punto alcanza el valor de la tensión tangencial de fluencia obtenida en un ensayo de torsión, va a fallar. Y esta es una teoría que se da con la falla, porque estamos hablando de la máxima tensión tangencial y estamos hablando de un ensayo de torsión. Y es de falla propiamente dicha. Mientras que la máxima tensión normal es la máxima tensión normal en el punto, no puede superar la máxima tensión normal alcanzada en un ensayo de torsión, pero la tensión normal en un ensayo de torsión es un esfuerzo indirecto. O sea que pasa a ser una teoría limitativa, que esa tensión normal no debe superar la tensión tau de fluencia, que es igual al sigma 1 de la máxima tensión normal de un ensayo de torsión, que es un esfuerzo indirecto. Si vamos a la tercera teoría, se complica un poco más, porque cuando vos haces un ensayo de torsión,
tenés que sigma x y sigma y no existen, son iguales a 0, pero tienen como esfuerzos indirectos sigma 1 y sigma 2 como esfuerzos principales máximos y mínimos de tracción y de torsión, y que tienen distintos signos. Los dos valores van a tener el valor del radio del círculo, que es el que yo obtengo del tau máximo o tau de fluencia. Pero ¿qué va a suceder? Si ustedes plantean en esta ecuación del epsilon x que tau sigma x es igual a tau de fluencia y sigma y también igual a tau de fluencia, pero son de distintos signos, este signo menos se hace más. Cuando ese signo menos se hace más, se suma todo esto y llego a esta expresión que dice que el epsilon x máximo es 5/4 del tau de fluencia sobre E. Y el epsilon y máximo es igual a 5/4 del tau de fluencia sobre E, porque es lo mismo. Entonces, se dice que cuando la deformación específica en el punto alcanza el valor de la deformación específica obtenida en el ensayo de torsión, esta va a fallar. ¿Qué sucede? Se dice que en este caso la teoría es de falla porque cuando tengo las tensiones normales o principales en distintas direcciones, se potencia esa deformación específica. Se termina potenciando porque al ser de distintos signos, el menos acá se hace más y el menos acá se hace más. Y si hacemos el análisis para un ensayo de la máxima energía de formación vinculado a la torsión, pasa algo similar, porque en esta expresión este menos se hace más porque una de los dos tiene distintos signos y se potencia la energía de formación cuando tienen las tensiones principales normales, sigma x, sigma y, o sigma 1 y sigma 2 de distintos signos, se suman y se potencia ahí, y se dice que esta también pasa a ser una teoría donde se genera la falla. Entonces, ¿qué pasa? Después, lo que se trata de hacer es comparar el ensayo de tracción con el ensayo de torsión para una misma teoría. Entonces te queda, por ejemplo, que la tensión de fluencia sigma F es igual al tau de fluencia, tau F, para materiales frágiles. Y esta situación decimos que se da o que se aplica para materiales frágiles, porque son sensibles a las tensiones normales. Entonces decimos que el sigma de fluencia es igual al tau de fluencia. Mientras que en la teoría de la máxima tensión tangencial decimos que el tau de fluencia es igual al sigma de fluencia sobre 2. Y esta teoría la aplicamos para materiales dúctiles que son sensibles a las tensiones tangenciales y no a las tensiones normales. La tercera teoría, igualando el resultado del ensayo de tracción con torsión, también nos lleva a ver que cuando los esfuerzos sigma x y sigma y son de igual signo, disminuye la deformación y aumenta la tensión. Mientras que si los esfuerzos sigma x y sigma y son de distintos signos, como se da en un ensayo de torsión, ¿qué sucede? La deformación se potencia, aumenta la deformación y disminuye la tensión máxima. Entonces, lo que hace es hacer fallar la pieza por deformación. Entonces, esta tercera teoría la aplicamos comparando este
sigma F sobre E con este 5/4 de tau de F sobre E, y llegamos que el tau de fluencia es 0,8 del sigma de fluencia, y le aplicamos para materiales frágiles. Y decimos que falla y se aplica para materiales frágiles cuando se potencia la deformación, cuando las tensiones normales indirectas o directas son de distintos signos. Por ejemplo, en el caso de una torsión pura. Y la cuarta teoría, también decimos que si sigma X y sigma Y son de igual signo, la energía de deformación disminuye por el coeficiente de Poisson, mientras que si sigma X y sigma Y son de distintos signos, como en torsión, se potencia la energía de deformación y se igualan estas características y se llega a que el tau de fluencia es 0,63 de sigma de fluencia, y decimos que le aplicamos para materiales dúctiles cuando las tensiones sigma X y sigma Y son de distintos